Bien, a mí sabéis que me encantan los dulces y si tienen fruta o verdura, mucho mejor. Hoy vamos a preparar unas tortitas americanas o pancakes de calabacín amarillo, dulces, porque todas las que he encontrado recetas, estuve buscando opciones, todas son saladas, las tortitas, y a mí me apetecía hacerlas dulces. Además, estuve buscando para esta variedad que me llegó en la caja, una variedad, un calabacín amarillo que tiene la piel casi dorada. De hecho, está con la piel, como podéis ver, tiene un color específico. Y estuve buscando información porque nunca lo había probado y resulta que es un poquito más dulce que el que nosotros utilizamos normalmente, que es el calabacín negro, ¿vale? Que es ese tono verde oscuro y tal. Un poco más dulce y se consume con la piel porque es más fina. Entonces lo que hice fue rallarlo, ¿veis? Gordito, y lo vamos a poner bien con film y pinchado o con la tapa del microondas. Lo vamos a poner un par de minutos que se cueza un poquillo, ¿vale? Eso por un lado. Aquí hay un par de calabacines, o 1,5 porque quito un trocito. Vale, ¿qué más necesitamos para hacer las tortitas? Un par de huevos. He puesto un limón pero solo vamos a utilizar el zumo, ¿de acuerdo? Tenemos 560 de leche, la que utilizáis normalmente, entera, si es posible. 100 gramos de mantequilla fundida, la he metido en el microondas 30 segundos. 100 gramos de azúcar, 480 de harina normal, la de repostería que utilizáis normal, básica, y un par de sobres de levadura química o en polvo, ¿vale? Lo primero, entonces, un par de minutos esto a cocer y ahora continuamos. Mientras se hace en el microondas, vamos a coger un cuenco con un colador fino y vamos a poner aquí directamente toda la harina, el azúcar y la levadura. Y ahora lo colamos todo. Como veis, lo estoy echando, ya lo tenía pesado, todo junto. Bien, con golpecitos suaves para que vaya cayendo. Que si no lo coláis, no pasa nada. No, si no está tamizado, pero siempre se queda más fino el resultado para los bizcochos y para la repostería, queda más fino si lo tamizas porque permite que se vayan los grumos de la harina y que se airee. Entonces se queda más esponjoso, ¿vale? Así, cuidadito, con paciencia. Observad, mirad cómo está la harina, mirad cómo aparece así. Bien, listo. Vale, ya tenemos eso. Reservamos la harina, los líquidos. Bien, aquí llega el punto en el que a la leche le vamos a añadir el zumo de limón, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, en vez de exprimirlo directamente ahí, que es lo que normalmente haría, ¿vale? Lo voy a exprimir en un cuenquecillo para evitarme que caigan huesecicos en la leche. Bien, hay que echarle aproximadamente unas 4 cucharadas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. 4 y media, ¿vale? Bien, vaya a ver que empieza a cortarse la leche. Es lo normal y lo que debe de pasar. ¿Eso qué significa? Que se empieza a hacer como una especie de yogur batido. No sé, yo en mi época se le llamaba quark, ¿vale? Y eso va a permitir que se queden más esponjosas. Bien. A esto vamos a echar ahora los huevos. He
probado diferentes recetas de tortitas, pero la verdad que una de las que más me ha gustado ha sido esta. Y todas las últimas veces que la he hecho he seguido esta receta porque me ha parecido súper buena. Bien. Batimos un poquillo los huevos. Ahora incorporamos la mantequilla. Como veis, al estar fundida se va a integrar mucho más rápido que si la echáramos entera fría. Bien. Movemos otro poco. Y ahora que ya tenemos los líquidos listos, lo que vamos a hacer es echarlo, mezclarlo ya con la harina. Podemos darle con el batido normal, podemos darle con el batido eléctrico, como queráis. Yo seguramente le tenga que dar ahora después con un poco con el batido eléctrico, porque la mano no me da, pero que si os queréis hacerlo con esto, no hay ningún problema. Una vez que la tengamos lista, la tenemos que llevar mínimo unos 10-15 minutos al frigorífico. La podemos preparar el día antes y dejarla en frigo y se queda estupenda, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Esto sería la receta base, ¿vale? Con esto es con lo que haríamos las tortitas. ¿Queremos hacerla de chips de chocolate? Lo añadimos a la base. ¿Queremos echarle arándanos, por ejemplo? Arándanos frescos deshidratados. Cuando esté en la sartén, le echamos un puñado de arándanos también. Yo en mi caso, como os he dicho, quiero hacerlo con el calabacín amarillo. Entonces, esto lo dejaré ahora reposando y mientras reposa vamos a preparar lo que falta del calabacín, ¿vale? Veis que tiene una textura espesa y cremosa. No es la textura exacta, es como si hubiéramos utilizado queso en vez de leche. El poco de ácido ese hace que fermente y se haga como una especie de queso fresco. Bien, lo vemos. Y tal como está, os lo podemos llevar aquí si queremos al frigo 10-15 minutos. Mirad, he preparado un poco de papel de cocina, papel absorbente, para mientras se reposa la masa, vamos a preparar el calabacín. Como veis, esto suelta bastante líquido, ¿bien? Eso hay que quitarlo porque no queremos que se integre en nuestra masa. Entonces, lo vamos a ir echando con cuidado de escurrirlo del plato para que absorba lo máximo posible el papel. Bien. Y así también se va poniendo templado para no mezclarlo en caliente con nuestra masa, porque si no se cuajaría. Y lo que tiene es que cuajarse poco a poco, inflando la levadura en la sartén. Si lo echáramos esto hirviendo de pronto, cuajaríamos y no quedaría igual. Bien, lo vamos a extender un poquillo y ahora pondremos sobre esto un poco más de papel de cocina para que vaya absorbiendo. Bien. Y si veis que empapa demasiado, podéis cambiar el de arriba y coger otro papel de cocina nuevo. Y así lo vamos a dejar un minuto, un par de minutos. Bien, le he cambiado, le he puesto otro papel para que absorba más. No lo he dicho al final, como era bastante cantidad, porque yo he utilizado casi 2 calabacines enteros, yo lo he tenido 4 minutos y medio en el microondas, ¿vale? Ya depende, ir mirándolo, depende de la cantidad que utilicéis de calabacín. Cuanto más cantidad hay, pues tardará más. Pero bueno, que lo queréis un poquito más, lo ponéis más. Que lo queréis menos, depende también de la potencia de vuestro microondas. Bien, lo dejamos que se vaya templando, que pierda un poco de temperatura y ahora después ya lo pasamos de nuevo al plato.
Ya ha pasado este rato, lo hemos tenido reposando y el calabacín lo pasé al mismo plato y le puse un poco de papel porque seguía teniendo bastante humedad. Entonces lo que vamos a hacer es ir incorporando el calabacín a la masa. Con cuidado de que no llevéis el papel puesto, claro. Bien. Ahora lo vamos a ir con suavidad. ¿Veis qué textura más chula se ha quedado? Lo vamos a ir mezclando. Listo. A ver, esto. Ya hemos puesto la sartén, la he puesto a calentar, le he puesto un 7. Tened en cuenta que esta es una masa que tiene que ir cociendo poco a poco. No puede quemarse porque si no se va a quedar cruda por dentro. Entonces, vamos a coger un cucharón. También podríamos echarle una jarra y echando directamente desde ahí, pero yo prefiero utilizar, por lo menos de primera, un cucharón para orientarme de la cantidad. Es necesario siempre utilizar mantequilla o margarina en cada vez que echemos una tortita. Un poquito, no hace falta como una pequeña nuez, ¿vale? Sobre todo al principio porque hay que engrasar bien la sartén y demás. La primera, siempre, igual que pasa con las crepes, suele salir un poco chuchurría, porque no tiene bien la temperatura la sartén, porque tendemos a hacerla más rápido, etc. ¿Vale? Para esto hay que tener más paciencia. Las crepes es una masa más fina, que no lleva levadura y pues se va a hacer más rápido. Las tortitas requieren un poco más de tiempo. Bien, ya empieza a humear, tampoco podéis dejarlo mucho porque se quema la mantequilla y se amarga. Como veis, yo no me gustan las sartenes chiquitillas porque además hay que hacer 40 y no tengo ganas. Prefiero hacer un par de ellas grandes por persona y listo. Una, dos, depende de lo que comáis también, claro. Repartimos. Bien. Y lo dejamos hacer hasta que empiece a hacer burbujas compactas, ¿vale? Que se quede compacto. Bien, os lo he puesto a la luz y con zoom para que podáis verlo mejor. ¿Veis que empiezan a hacerse burbujillas? Pues eso tiene que estar toda la burbujilla, pero va poco a poco la levadura impulsando para que crezca, ¿vale? Imagino que con el calabacín no va a crecer tanto porque siempre hace que tenga, por poco que tenga, tiene algo de líquido y el peso y tal, influye. Pero aún así todavía tenemos que dejarlo un poco porque no está todavía bien compacto. Si le diéramos la vuelta, todavía hay parte que está líquida, ¿lo veis cómo se desliza? Y se nos va a chuchurrir. ¿Qué pasa? Que si le damos la vuelta a lo bestia muy rápido, vamos a hacer que las burbujas de aire se rompan y no quede tan esponjoso. Entonces, mejor que tengamos un poco de paciencia y que se haga mejor. Bien, quiero que veáis que ya la masa no se ve tan líquida. Para con cuidadico, ¿de acuerdo? Vamos. No, necesita más. Si veis qué es lo que me ha pasado, que no podemos meter bien la espátula porque no está firme, esperad y dejarla un poquito más. A ver, tenéis que poder meter la espátula bien. ¿Por qué cogí una espátula y despacito, vale? Con cuidado. Mirad qué color más bonito tiene. Tenéis que utilizar una espátula grande, proporcional a la sartén que estéis utilizando, porque si yo cojo, que normalmente siempre la he hecho con esta espátula, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a darle la vuelta despacio, se me va a partir por la mitad, voy a intentar hacerlo más rápido y me voy a cargar el aire que tenga. Así que aunque veáis que se ha desproporcionado una grande, os va a ayudar para poder sacarla mejor, ¿vale?
Y una vez que esté, lo podemos mirar. Como ya está casi cuajado, se va a hacer muy rápido, ¿vale? La otra parte, pero podemos levantar e ir mirando. Y así lo haríamos hasta terminar la masa o las que quisiéramos, porque podemos guardarla. Bien, quiero que veáis, se están empezando a dorar mucho. La he bajado al 5 para que se haga más despacio, no se quede dorado, pero no tanto, ¿vale? A ver, os digo, ¿con qué podemos acompañar esto? Obviamente chocolate. Yogur blanco, si os gusta, o de limón, con miel o sirope de arce. Y la opción por la que yo me decanto es zumo de limón, que me ha quedado antes. Echamos un poco de azúcar por encima y un poquillo de zumo de limón. Es lo que creo que más le va a combinar a esto. Me quedo terminando las tortitas y listo. Mirad. ¿Veis lo esponjosas que están? Están súper ricas, os animo a probarlas.